Bueno, te decíamos, hoy 25 de noviembre, Día Internacional de la No Violencia contra la Mujer. Se conocen algunos datos de la Municipalidad, de la Dirección de Mujeres y Disidencias, en lo que va de este 2020. En junio fue el mes donde más mujeres asistieron, 215, y en lo que va del mes de noviembre ya llevan 177 intervenciones, un total acumulado de más de 1.900 en la ciudad de Santa Fe. Vamos a hablar de esta jornada tan especial, donde no solamente se busca concientizar, sino también visibilizar los diferentes tipos de violencia que hay hacia la mujer. Le vamos a agradecer el tiempo a la fiscal Alejandra del Río Ayala. Doctora, ¿cómo está? Buena mañana, bienvenida a Arriba Santa Fe. ¿Qué tal? Muy buenos días. Doctora, ¿qué es lo que ustedes perciben o vienen percibiendo desde el inicio de la pandemia allí en la Fiscalía Especial que tienen a su cargo? Bueno, en un inicio, sobre todo cuando fue el momento del encierro más duro, a partir del 20 de marzo, hubo una baja bastante considerable en las denuncias, que después por otro lado se compensó, por decirlo de alguna manera, cuando todo empezó a relajarse un poco más y la gente empezó a salir un poco más a la calle. Eso fue, sobre todo en delitos sexuales, se dio mucho. También en violencia de género, bueno, pasó esto, hubo unos 15, 20 días donde las denuncias mermaron muchísimo y después se multiplicaron de golpe, como si se hubieran acumulado un montón de situaciones que no se denunciaban. Recién Gustavo mencionaba este tema de los diferentes tipos de violencia, doctora. ¿Ustedes cuál es, digamos, el parámetro que están manejando allí en la Fiscalía? ¿Cuáles son las más recurrentes? ¿Contra quiénes son las más recurrentes? No, a ver, tipos de violencia se ven todos los tipos, digamos, de la clasificación que hace la ley 26485, que es las violencias de género específicamente, se ven todas. No se ven a lo mejor bajo el formato de delito, porque esas son las dos distinciones que hay que hacer. Pero la mayor cantidad de casos que ingresan tienen que ver con las relaciones familiares, con los vínculos familiares. La gran mayoría de los casos son al interior de la familia. Pero después, más allá de que una mujer denuncie un golpe, que eso encuadraría en lo que es violencia física, cuando uno empieza a tomar un mayor conocimiento más allá del hecho que motiva la denuncia con esa persona y le empieza a escuchar, advierte que hay o están presentes casi siempre todo el resto de las violencias, la simbólica, la psicológica, la económica. Pero remarco esto, porque a veces la denuncia o el hecho, mejor dicho, el hecho delictivo que motiva la denuncia no necesariamente va a encuadrar en todos los tipos de violencia. Generalmente encuadran en lo que es la violencia física o la violencia psicológica bajo el formato de amenazas. Pero siempre existen otros tipos de violencias, la gran mayoría de los casos, y eso es lo que nos permite hablar de alguna manera de que estamos ante casos en contexto de violencias de género. Doctora, decía que en un momento de lo que es esta pandemia se dispararon muchísimas denuncias. ¿A qué se debe esto? ¿A las herramientas que se han encontrado dentro de la virtualidad para que se pueda tal vez allanar ese camino, ese proceso que debe peregrinar aquella mujer que es víctima de violencia de género? Sí, yo creo que es un poco de todo. Primero que a veces uno, ante la emergencia de las situaciones que lo rodean, como esto, no se puede salir a la calle, aguanta, ¿no? Bueno, llegó un momento en que no se aguantó más y cuando todo se flexibilizó un poco, es donde se hizo como este boom de denuncias que después se fue regulando. Pero también, sí, esto para nosotros desde el día cero, yo recuerdo los primeros días donde se anunció el ASPO, como jefa de unidad, recuerdo haber tenido que gestionar mucho y ese diálogo permanente con mis superiores para ver qué respuesta concreta íbamos a dar para que las mujeres puedan denunciar, que se puedan sentir acompañadas, que puedan tener contacto con el Ministerio de la Acusación, que puedan pedir ayuda y que esta ayuda que piden
que efectivamente pueda ser brindada. Eso fue lo primero que intentamos hacer, de pensar estrategias para no abandonar a aquellas mujeres que estaban aisladas con sus agresores, y creo que de alguna manera se logró. Se habilitaron muchos canales de denuncia, se pudieron coordinar estrategias de trabajo tendientes a mejorar no solo la receptividad de la denuncia, sino el cómo llegar a ella, y también con distintos organismos del Estado que son también los encargados de asistir a las mujeres víctimas de violencia cuando hacen una denuncia y necesitan algo más que la parte penal o que la investigación se haga y se condene. Doctora, recién usted mencionaba la parte penal. A nosotros que recibimos la información diaria del trabajo que ustedes realizan, quizás nos llama mucho la atención la cantidad de hechos que llegan a juicio vinculados a abuso sexual de menores, y uno se pregunta si esto se recibe diariamente, porque es tanta las causas, y nosotros sabemos que las causas, por más rápido que se tramiten, llevan su tiempo, pero son tantas y diariamente hay audiencias vinculadas a esto, que nos preguntamos la cantidad que ustedes reciben. Sí, mira, en realidad, te voy a poner un ejemplo. Justo cuando vos decías esto, ayer pasé gran parte del día con la doctora Miniti, además de ser colegas, muy amigas, y terminamos un juicio por abuso sexual, y ella estaba de turno, y a medida que estábamos en los alegatos y esperando después el veredicto, me contaba que le entraron 7 denuncias. 7 denuncias. En un día. Es muchísimo. Lo cual es bastante habitual semana a semana. No digo que pasa todas las semanas, ni mucho menos todos los días, por supuesto, pero sí todas las semanas tenemos algún día que es como que esto explota. 7 denuncias para... depende del tipo de delito, uno puede decir 7 denuncias es mucho o poco. Bueno, en delitos sexuales es un montón. Un montón. Un montón, porque cada investigación requiere una ingeniería muy particular, requiere mucho tiempo, muchos recursos, y la verdad es que todos son casos graves. Siempre la violencia sexual de por sí es grave. Hay niños y niñas involucrados, son en contextos familiares, o sea, son casos que claramente no se pueden desatender, que hay que actuar rápido. Y digo, todos estos factores hacen que sí sea una situación alarmante, porque después la gran mayoría de estos casos terminan con un pedido, digo un pedido de pena, porque en realidad cuando una como fiscal ve que la causa tiene mucha seriedad, que hay pruebas que fundamentan lo que uno sostiene, a donde apunta, que es, digamos, la resolución natural del conflicto penal, es a buscar una condena, más en estos casos donde las penas parten en una alta proporción, parten de los 8 años, ¿no? Sí, sí. Pero digo, entonces, buscar una condena, que puede ser a través de un abreviado, con todo un trabajo que hay, porque también llevar un abreviado implica mucho trabajo, con la víctima incluso, que es parte, o llegar a juicio, y sea una solución u otra, nosotros las investigaciones las concluimos, o sea, no son investigaciones que dejamos por la mitad y bueno, llega un momento donde más o menos hay bastante evidencia y se va a juicio o se condena. Las investigaciones se concluyen. Claro. Seguro. No solamente aquí, doctora, es importante el hecho de la denuncia, del proceso, del cierre, sino también después cómo queda aquella mujer víctima de violencia de género. ¿Cómo es su vida después? ¿Cuál es el acompañamiento que se le brinda? Sí, es la parte más dura y más difícil, porque además dentro de lo que son las violencias de género, por eso esta unidad, digamos, que es tan específica, siempre digo esto, es muy específica porque son violencias de género, familiar, bueno, y sexual, por supuesto, está dentro de lo que es género, pero esta temática es tan diversa a la vez, porque así como hablábamos recién de las investigaciones de delitos sexuales, las investigaciones con mujeres adultas
que tienen hijos con el agresor, que tienen una historia de vida con el agresor y que lo quieren, porque aparte es normal querer a alguien, aunque sea malo, violento o lo que sea, eso nos pasa a todos. La verdad es que son muy comunes los casos de retractación, que es una constante, diría, y hay un montón de complejidades que transforman lo que sería en otro contexto, ya la salida del boliche, dos pibes se agarran a trompadas, bueno, eso sería un hecho muy sencillo de investigar, porque las medidas de investigación que yo tendría que hacer para poder acreditar que Juan le pegó a Pedro y lo lesionó son muy sencillas, y podríamos decir que en 3-4 días mi investigación estaría totalmente finiquitada y posibilitada de buscar una solución. En estos casos, en los casos de violencia de género, nunca es así. Nunca hay casos así tan sencillos en términos probatorios, porque las complejidades que atraviesan estas situaciones son múltiples y porque hay que estar muy cerca de la víctima, porque estos conflictos que para el Código Penal, que tienen penas muy bajas, parecerían leves, en realidad potencialmente pueden ser de los más graves. Doctora, nosotros le agradecemos enormemente por este contacto, por este panorama que duele, porque obviamente duele. Estamos hablando, como usted decía, de días que ustedes reciben 7 denuncias en el caso solamente de abuso sexual, más el resto de las denuncias que entran a esta fiscalía por hechos de violencia de género. Realmente un trabajo denodado que da muestras de una realidad que nos atraviesa a los santafesinos también, y que, bueno, necesita seguir visibilizándose. Me parece que el día es oportuno para mostrar que esto ocurre, que esto a diario lo palpan aquellos que trabajan en tribunales, aquellos que trabajan en fiscalía y también aquellos que militan por la no violencia contra las mujeres. Muchas gracias a ustedes por el contacto también. Hasta pronto, doctora, que tenga buen día.